Ya voy entendiendo un poco más a esto de hacer videos. Vamos a hablar de un tema polémico. El Papa Francisco dio unas declaraciones en que habló de la diversidad religiosa y cultural. Se refirió a esa condición que es innegable existe en el mundo como un don de Dios. Dijo, cita textual, esto tomado del video que subió Infovaticana a su canal de YouTube. La diversidad de sus tradiciones, como una riqueza querida por Dios, es su invitación. La unidad no es uniformidad. Dice el Papa Francisco, la unidad no es uniformidad. Y la diversidad de nuestras identidades culturales y religiosas es un don de Dios. Cuando dijo esto lo dijo el 17 de septiembre de este año 2024 en Tirana, Albania. El Papa Francisco habla de una diversidad cultural y religiosa que es querida por Dios. Ya les he comentado con anterioridad que religión es únicamente lo que te lleva a Dios, lo que te vuelve a unir a Dios, religar con Dios. Es únicamente eso la religión. Por tanto, yo considero que la única religión verdadera es el catolicismo. Porque nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, su Hijo Jesucristo, en quien Dios se complace, y nadie llega al Hijo si no es a través de su madre, la Santa Virgen María, que es despreciada por los protestantes. Los protestantes tienen ese obstáculo para acercarse a Dios porque algunos incluso blasfeman contra la Madre de Cristo, contra la Madre de Dios. Los otros credos, obviamente que no pueden acercar a Dios porque no lo conocen, no conocen su personalidad o lo rechazan. Podría pensarse que las declaraciones del Papa Francisco pues estaban referidas a hablar de la diversidad de las manifestaciones del cristianismo, pero todo dentro del mismo cristianismo. La realidad de las cosas es que no parece ser así. Él hablaba del mar Mediterráneo, sabemos que en las costas del mar Mediterráneo pues hay griegos ortodoxos, hay turcos islámicos, que parece ser que son los más tolerantes con el cristianismo, los gazatíes, hay israelíes, los israelíes pueden ser judíos ortodoxos, pueden ser sionistas, o pueden ser ateos, o pueden ser comunistas, etc. Hay italianos, en su mayoría católicos, tengo entendido, las costas de España, igual una nación católica, África, donde también hay naciones islámicas, pero los egipcios también pueden ser cristianos coptos. Entonces uno pensaría que se pudo estar refiriendo a que existe el rito católico copto, el rito católico maronita, que son diferentes del rito romano. Pues no, la realidad de las cosas es que a eso no se refirió el Papa Francisco. Esta hipótesis se rechaza porque el Papa Francisco estaba hablando de la migración en el mar Mediterráneo. Y en su mayoría se ha referido de esta forma a los maometanos, ¿no? Que pide que las naciones de Europa pues los asimilen. Páginas de tendencia sedevacantista, sí, ciertamente algunas páginas de tendencia sedevacantista como Infovaticana o Ejército Remanente citaron al Papa Francisco hablando de la diversidad de religiones como un don de Dios. Primero tendríamos que saber perfectamente qué es un don de Dios, pues para decir algo así como que la diversidad de religiones, que yo digo, diversidad de sectas o diversidad de credos. Creo que esa es la aclaración que también debería de hacer el Papa Francisco. Un camino, una verdad. Si Dios es verdadero, entonces no hay varias verdades, no hay varios dioses, por tanto un solo camino. Lo que dice el Papa Francisco pues es muy controvertido y no es la primera vez que lo dice, como vamos a ver en citas de una excelente agencia de noticias católica, la Agencia Católica de Noticias. Da muchos fundamentos, da muchos antecedentes, cita
encíclicas de anteriores pontificados que vale mucho la pena consultar su artículo. Pues las páginas de Tendencia Sedevacantista pues condenan como que pues Francisco está cometiendo nuevamente una herejía o está dando una opinión herética. Para los partidarios del Papa Francisco, quienes afirman que no dijo lo que dijo y que si lo dijo nosotros lo hemos malinterpretado, pues hay que recordar que ya con anterioridad había dicho esto, que nunca ha rectificado sus opiniones en este sentido y que incluso de manera discreta algunos obispos le han corregido de manera obviamente muy respetuosa, porque nosotros no somos sedevacantistas, nosotros reconocemos que el Papa Francisco es auténticamente Papa nombrado, pero que pues en sus opiniones personales comete errores de ambigüedad o incluso errores de doctrina. La fundamentada Agencia Católica de Noticias dice que el Papa Francisco dijo algo similar en Singapur en el mes de marzo del año 2019, cuando dijo que la diversidad de religiones es sólo la voluntad permisiva de Dios. Lo subrayó y nos dijo: ustedes también pueden decir esto, que la diversidad de religiones es la voluntad permisiva de Dios. Bueno, Dios obviamente que permite la libertad del hombre, pero esta libertad del hombre, según le explicaron posteriormente al Papa Francisco, es una libertad que también da la capacidad de raciocinio para distinguir las cosas y buscar lo que es verdadero y bueno. Si en un credo que sobre todo está peleado con el cristianismo, pues eso aleja mucho del concepto objetivo, vamos a decir, de Dios. Escribí un artículo que ahora voy a tratar de darle mayor ordenamiento, porque inicialmente no puse pues esta idea al principio que debía de ser. ¿Qué es un don de Dios? Se oye muy bonito decir que la diversidad de credos o de sectas es un don de Dios, pero ¿realmente eso se puede considerar un don de Dios? No, no es un don de Dios. Un don de Dios es un concepto muy distinto al que utilizó el Papa Francisco. Es una facilidad, es un talento, es una aptitud, una predisposición probablemente que otorga Dios. Pero la diversidad de errores, de credos, pues no podría ser uno. De hecho, si nos basamos en la historia bíblica, la confusión de idiomas que hay en la Torre de Babel, esta torre que pretendía conquistar el cielo, un acto de soberbia por parte del hombre, pues nos indicaría que es una confusión o un castigo, ¿no? Un castigo divino, el que la humanidad no puede entenderse. En el caso de los idiomas y en el caso de distintos credos falsos. Un don de Dios es, por ejemplo, la sabiduría. Tener sabiduría, que fue lo que pidió el rey Salomón antes de volverse contra Dios y adorar dioses falsos por sus muchas amantes. Tener entendimiento. Hay una oración de Santo Tomás de Aquino que se reza antes de estudiar y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos dé luz de entendimiento, pues Él también tiene el nombre de Logos. Además de ser la palabra de Dios, Él es el conocimiento. Consejo, fortaleza, templanza, conocimiento, piedad, algunas de las virtudes cristianas, ¿no? También temor de Dios, revelación, hablar en lenguas, que no es decir palabras extrañas al azar en lenguas muertas, sino el don de lenguas era que todos pueden escuchar en su idioma o al menos entender. Yo no sé si telepáticamente cómo habrá sido el don que le dio el Espíritu Santo a los santos apóstoles para poderse entender en cualquier lengua y en cualquier pueblo. Que por cierto, en ese pasaje de la Biblia nos comenta que muchos de los que pudieron escuchar el mensaje de Dios habían aceptado, pese a ser paganos, pues en gran parte lo que el credo de la Torá, el credo del Antiguo Testamento.
Bueno, la Agencia Católica de Noticias nos cita, por ejemplo, al Papa León XII y su encíclica Ubi Primum del año de 1824. Si Dios es justo, pues todas las sectas no conducen a Él. Tiene que haber un camino correcto, porque si todos los caminos llevan a Dios, como vamos a ver que dijo el Papa Francisco en otra ocasión, pues entonces diríamos que desaparezca el catolicismo y vamos a poner a predicar lo que esté más de moda, el hinduismo, el budismo, que es una forma de ateísmo, por cierto. Ese concepto yo creo que también podríamos explotarlo. Es muy discutible, por ejemplo, si toda doctrina que niega el concepto del Dios cristiano no es una forma de ateísmo con relación al cristianismo, dado que los ataques de los ateos siempre están dirigidos a la deidad cristiana, no están dirigidos a otra forma de deidades, otra forma de dioses. El Papa Francisco aseguró esto, y esta es una cita bien importante que cita la Agencia Católica de Noticias. Cada religión es un camino para llegar a Dios. Estamos mal desde el principio porque no hay muchas religiones, solo hay un camino. Hay distintos lenguajes para llegar a Dios, pero Dios es Dios para todos. ¿Y cómo es Dios Dios para todos? Pregunta. Todos somos hijos e hijas de Dios. ¿Pero mi Dios es más importante que tu Dios? ¿Es eso cierto? Dice, ¿es cierto? Solo hay un Dios y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a Dios. Sikh, que es una secta de la India, que no es hindú, los Sikhs, musulmán, hindú, cristiano, son caminos diferentes. Fin de cita es lo que dijo el Papa Francisco. Esta cita difícilmente los partidarios o los muy seguidores del Papa o los fanáticos del Papa, que se les denomina papólatras, difícilmente podrán refutarla. Imposible que puedan refutar, porque aquí sí dice que para él todas las sectas, todos estos credos son lenguajes o caminos para llegar a Dios. Y no, la realidad de las cosas es que tenemos que decirlo lisa y llanamente, no vamos a darle vueltas. La realidad de las cosas es que eso es una idea equivocada. Desconozco por qué lo dijo así. Solo hay un Dios y cada uno de nosotros tiene un lenguaje para llegar a Dios. Hasta ahí estábamos bien, ¿no? Decir, bueno, pues podemos orar a Jesucristo de distintas formas, etcétera, pero ya lo que dice que pues los otros credos son caminos igualmente válidos a Dios, no. Vamos a hacer una analogía, ¿no? Alguien estaba comentando el día de ayer que el Papa, la opinión del Papa, era referente a que los distintos credos, las distintas denominaciones, vamos a decir entre comillas religiosas, no es correcto del todo decirles así, persiguen lo bello y lo bueno, y que como son aspectos de Dios, lo bueno y lo bello, pues sería entonces un acercamiento a Dios y por tanto merecen ser llamadas religiones. Aunque niegan o desconocen los aspectos, los atributos y la personalidad de Cristo, lo cual es grave, ¿no? Pensemos entonces lo siguiente. Si todas las sectas pueden acercar un poco a Dios, ¿qué tan cerca o qué tan lejos te deja el Islam del verdadero Dios? Con toda esa violencia que les caracteriza, con todas esas supersticiones, con el hecho de negar a Cristo, su resurrección, ¿qué tan lejos o qué tan cerca te deja del verdadero Dios? ¿Qué tan lejos o cerca te deja de Dios la secta del hinduismo, donde incluso hay sacrificios humanos? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos de Dios o te conecta realmente con Dios el catolicismo? Rápidamente podremos darnos cuenta que los distintos credos
no llevan o no acercan lo suficiente a Dios. Y por tanto, si creemos en la verdad revelada por Cristo, hemos de concluir que lo mejor para todos es convertirse a Cristo, porque es el mejor camino, porque es el camino. De hecho, Cristo dijo: soy el camino y la verdad. Soy el camino y la verdad. Los musulmanes no creen en Jesucristo, no creen que fue hijo de Dios, no creen que fue crucificado, no lo ubican realmente como un personaje importante, pese a reconocer que dicen nació de una virgen. ¿Quién más ha nacido de una virgen? Y de todas formas no le dan ningún valor, no consideran que eso sea una característica o un atributo especial. Qué extraña es la secta islámica, por ponerles un ejemplo. El Papa Francisco, al decir que todas las sectas son un camino hacia Dios, pues está diciendo que prácticamente, pues ¿para qué queremos el cristianismo? ¿Para qué queremos al mismo Papa, representante de Dios en la tierra, sucesor de San Pedro? Tiene muchas implicaciones, muchas consecuencias lo que dijo. Y no es solamente en esta ocasión, también cuando estaba en el vuelo de regreso a Roma, pues dio una serie de declaraciones sobre que él consideraba que era subjetivo, dependiendo de la conciencia de cada quien, definir el mal menor. Sí aclaró que todos los católicos están obligados a participar en las elecciones en países democráticos y a votar por el mal menor, pero dijo que el mal menor dependía de cada quien, de la conciencia de cada quien, al momento de decir si votaban por Donald Trump o por Kamala Harris. Ciertamente, para efectos lisos y llanos de lo que somos nosotros los católicos, consideramos que Kamala Harris y Donald Trump no serían exactamente pro vida, porque nosotros somos partidarios de prohibir el aborto en todos los casos. Kamala Harris quiere que se puedan realizar abortos hasta los 9 meses, según Donald Trump, y Donald Trump dice que con que fueran unas semanas se puede practicar un aborto, lo cual nosotros consideramos el mismo crimen, porque no se trata de un rango de edad, ¿no? Lo que define la naturaleza humana o la persona humana es la protección desde la concepción hasta la muerte, la protección de la vida de la concepción hasta la muerte. Entonces, como que Donald Trump se ubica como en un punto medio, supongo que para no perder votantes o para atraer otros votantes que pudieran estar indecisos, y yo ahí es donde pienso, lamentablemente este sistema democrático es de ganar mayorías, criterios cerrados aunque sean mayoritarios. Quizás Donald Trump en su fuero interno no está a favor del aborto en casos de violación, pero públicamente lo dice así. Ahora, el comentario que dio el Papa Francisco en contra de Donald Trump dice que él es antivida también, pero no por el aborto, sino por oponerse a la migración ilegal. Dijo que eso es también estar cerrado a la vida. Eso lo dijo en el vuelo de regreso y lo pueden ver en el video de Roma Reports. Cuando él venía de regreso dijo eso, y además lo más grave, dice que saber qué es el bien y qué es el mal, no hay una objetividad por parte de la ley de Dios, que eso depende del fuero interno de la conciencia de cada quien. Cuando lo que debió de decir es que católico que vota por un partidario del aborto y lo hace pensando únicamente en esa promoción del aborto, comete un grave pecado. Vamos entonces con el cable de la agencia la Agencia Católica de Noticias, porque sí quiero ver los textos que cita. Nos dice: Dios ama a cada hombre, no hace diferencias entre nosotros, comentó el Papa Francisco. La fraternidad entre las 5 orillas del mar Mediterráneo que estáis estableciendo es la respuesta, realmente es la respuesta, la mejor respuesta que podemos ofrecer a los conflictos y las diferencias mortales. Al instar a creer en la unidad, el Papa Francisco describió que los diversos orígenes religiosos de los participantes son un don de Dios. Dijo: os invito a aprender juntos a discernir los signos de los tiempos. Contemplad la diferencia de vuestras tradiciones como una riqueza que Dios quiere ser. Bueno, es que sería como decir que Dios quiere que las personas estén divididas en credos como el Islam.
No puede ser. Dijo también, la unidad no es uniformidad, y la diversidad de vuestras identidades culturales y religiosas es un don de Dios. Unidad en la diversidad. Crezca entre vosotros la estima mutua, siguiendo el testimonio de vuestros antepasados. La unidad no es uniformidad y la diversidad de vuestras identidades culturales y religiosas es un don de Dios. Unidad en la diversidad. Dirán, pudo ser un error en aquel momento, pero ya lo hemos dicho, con anterioridad dijo algo similar. Francisco animó a los participantes en la conferencia a priorizar la atención a los migrantes, a los pobres y a todos aquellos que sufren por ser considerados una carga o un problema para la sociedad. El Papa Francisco concluyó con un llamado a imitar el corazón inmaculado de la Virgen María y se refirió a la afluencia de migrantes que llegan a Italia y el resto de Europa a través del mar Mediterráneo. O sea, ahí está plenamente refiriéndose a personas que no precisamente serán cristianas. Francisco invitó a los jóvenes a ser peregrinos incansables de la esperanza y a seguir los signos de Dios para que el Mediterráneo recupere su mejor característica, que es la expresión de la fraternidad y la paz, y no sea más un cementerio. Bueno, en la historia del mar Mediterráneo hay muchos enfrentamientos, muchas guerras, sobre todo la historia de las invasiones islámicas. Bueno, ¿qué nos dice la enseñanza católica? En contraste con las observaciones del Papa Francisco, la Iglesia enseña que todas las almas deben de pertenecer a la Iglesia para salvarse. Catecismo de Baltimore, pregunta número 166. Todos están obligados a pertenecer a la Iglesia Católica para salvarse. La Iglesia Católica también señala que es posible que quienes permanecen fuera de la Iglesia sin culpa grave de su parte y de alguna manera ignoran que la Iglesia es la única verdadera, porque hay mucha gente que está en una ignorancia que no pueden vencer, haciendo uso de la gracia que Dios les da. Sin embargo, la salvación en estos casos de ignorancia invencible no se encuentra a través de otras iglesias, sino a través de la Iglesia Católica como canal de gracia, como enseñó Santo Tomás de Aquino. La salvación en estos casos, cuando no pueden saber que la Iglesia Católica es la única verdadera, es una ignorancia invencible. Estas personas no tienen que estar adscritas a otro credo. Serían culpables de estarlo. El Papa León, me refiero al credo de otras iglesias que proponen esa salvación. El Papa León XII pronunció claramente también en su encíclica Ubi Primum de 1824 lo siguiente: es imposible para el Dios más verdadero, que es la verdad misma, el mejor, el más sabio proveedor y recompensador de los hombres buenos, aprobar todas las sectas que profesan enseñanzas falsas que a menudo son incompatibles entre sí y contradictorias, y que otorgan recompensas eternas a sus miembros. Porque tenemos una palabra más segura del profeta, y al describirles hablamos sabiduría entre los perfectos. No la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios en un misterio. En 1832, el Papa Gregorio XVI escribió su encíclica Mirari Vos, condenando el error del indiferentismo religioso. El indiferentismo religioso está actualmente dándole el poder a las sectas satánicas como religiones con registro de asociación religiosa en Occidente. Dice: esta opinión perversa se difunde por todos lados por el fraude de los malvados que pretenden que sea posible obtener la salvación eterna del alma mediante la profesión de cualquier tipo de religión, siempre que se mantengan en la moralidad. Seguramente, en un asunto tan claro, alejaréis este error mortal de las personas encomendadas a vuestro cuidado, con la admonición del apóstol que él dijo, el apóstol: hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. De hecho lo decimos en el credo, ¿no? Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Que teman aquellos que
inventan la noción de que el puerto seguro de la salvación está abierto a personas de cualquier religión. Palabras del Papa Gregorio XVI en el año de 1832 en su encíclica Mirari Vos. Bueno, pues ya después este artículo cita lo que dijo el Papa Francisco en su participación en Abu Dhabi en febrero del año 2019 sobre fraternidad humana, el documento sobre fraternidad humana, revertir la doctrina del Evangelio debido a su promoción de la igualdad de las religiones como una forma de fraternidad. El pluralismo y la diversidad de las religiones son queridos por Dios en su sabiduría a través de la cual creó a los seres humanos, una afirmación que contradice la enseñanza católica. El obispo de Astana, Athanasius Schneider, tiene un apellido alemán, Athanasius Schneider, ha dicho que al implementar el documento de Abu Dhabi, sin corregir sus afirmaciones erróneas sobre la diversidad de las religiones, los hombres en la Iglesia no solo traicionan a Jesucristo como el único Salvador de la humanidad y la necesidad de su Iglesia para la salvación eterna, sino que también cometen una gran injusticia y pecan contra el amor al prójimo. Lo que les digo, ¿por qué pecan contra el amor al prójimo? Pues porque si nosotros creemos que el catolicismo es algo bueno, querer la conversión de los demás, apartándolos de su credo falso, no va a ser algo malo. Yo no estoy haciéndole un mal, ni creo que al momento de predicarle o hablarle de Cristo o buscar su conversión sea algo malo, porque también en una reciente participación ante los misioneros en Indonesia, el Papa Francisco dijo que los católicos creamos hospitales, escuelas, universidades, que ayudamos, pero que nunca queremos que la gente se convierta porque respetamos su fe, respetamos su confesión, ya que si ellos quieren convertirse, pues bueno, será que salga de ellos, pero nosotros no somos militantes de su conversión. ¿Eso acaso no es contrario a la apologética? Es contrario a la apologética. Más tarde añadió: es contradictorio con la revelación divina decir que así como Dios quiere positivamente la diversidad de los sexos, masculino y femenino, y la diversidad de las naciones, del mismo modo Dios quiera la diversidad de las religiones. El obispo Athanasius Schneider hace una aclaración muy importante. Una cosa es que Dios quiera que seamos diversos de estatura, color de piel, color de ojos, cabello, lugar demográfico del cual somos originarios, ancestros, etc. Que a final de cuentas, fíjese que tenemos el mismo origen en Adán y Eva pese a esas aparentes diversidades. Eso es una cosa, o la diversidad del sexo masculino y del femenino, o la diversidad de las naciones, o la diversidad de las lenguas. Eso es una cosa muy distinta a decir diversidad de religiones. En marzo del año 2019, Schneider obtuvo una aclaración privada de Francisco cuando contó que el Papa afirmó que la diversidad de religiones es solo la voluntad permisiva de Dios. Lo subrayó y nos dijo: ustedes también pueden decir esto, que la diversidad de las religiones es voluntad permisiva de Dios. Lo permite la diversidad de credos, como permite que ocurran muchos males que el mismo hombre ocasiona. La diversidad de estos credos es obviamente una acción del hombre, en la cual Dios no interviene más que profesando una verdad. Él reveló la verdad y la verdad tiene que ser proclamada, y esa verdad obviamente que se va a enfrentar contra la falsedad de distintos sistemas filosóficos y de creencias. Pero que sea una cosa que permite Dios no quiere decir que tengamos que quedarnos sin hacer nada ante esa realidad de distintos credos falsos. El obispo recordó al Papa Francisco que la diversidad de sexos es una voluntad directa de Dios y que es positiva, mientras que la diversidad de, entre comillas, religiones no puede describirse de la misma forma. Sin embargo, aunque Athanasius Schneider
obtuvo una aclaración privada sobre este asunto, el Vaticano no emitió una declaración pública oficial contradiciendo lo que ha dicho el Papa, y con la declaración que ha dado hace 2 días, pues en Tirana, Albania, pues parece reafirmarse esta idea de que la diversidad de sectas, dice el Papa, de religiones, es un don de Dios. No es un don de Dios, porque don de Dios es una cosa muy distinta. No se puede justificar la teoría de que la diversidad de religiones es querida por Dios positivamente, aduciendo la verdad del depósito de la fe sobre el libre albedrío como un don del Creador. El libre albedrío sí que es un don del Creador. Dios ha concedido al hombre el libre albedrío precisamente para que pueda adorar solo al Dios verdadero, que es el Dios único y trino. Dios no ha dado al hombre el libre albedrío para que adore ídolos, o para que niegue o blasfeme contra su Hijo encarnado en Jesucristo. Dijo también, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. Bueno, hay otras partes de la Sagrada Escritura donde dice que aunque bajara un ángel del cielo con otro evangelio distinto al que ya tienen, pues entonces sea anatema, sea destruido, sea rechazado porque es falso. Entonces, decir que todos los credos conducen a Dios es falso. Porque además, no es como que cada civilización haya desarrollado una ciencia para estudiar a Dios, como es la teología. En el caso del Islam, nunca van a criticar o nunca van a superar lo que dice el Corán, lo que dice la palabra de Muhammad o Mahoma. Nunca se van a salir de eso. Entonces ni siquiera podemos estar hablando de distintas teologías como para decir, bueno, está en desarrollo, van a cambiar o poco a poco se van a convencer del verdadero Dios. No, encontramos que estos credos de hecho son muy intolerantes y que no se van a mover ni un centímetro de lo que han predicado sus falsos profetas. Eso que dijo de que cada religión es un camino para llegar a Dios y que hay el camino Sikh, musulmán, hindú, pues ha sido rechazado. Esto lo dijo a los jóvenes en una reunión en Singapur durante su viaje por Asia. Estos comentarios en su momento causaron mucha indignación, mucha consternación, mucho rechazo. La gente se refirió como objetivamente herético. Vamos a escuchar, creo que aquí se puede escuchar. Una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani, di questi qui, no? È la capacità del dialogo interreligioso. One of the things that struck me about all of you here is your ability to engage in interreligious dialogue. E questo è molto importante. And this is very important. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera. Dove ci porta questo? Because if we start to fight amongst ourselves and saying, my religion is more important than yours, my religion is true, yours is not, where will that lead us? Dove? Where will it lead us? Qualcuno risponda, dove? Someone respond. Where would it lead us? Forte. Distruzione. E cosa così. E ci vuole litigare. Yes, it's okay to discuss and to... Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Creo que es bastante claro, ahí lo dice plenamente. Tutte religione, o sea, todas las religiones llevan. Because every religion is a way to arrive at God. Dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God.
ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order. Quizá en ese momento del debate pues expresó esta idea que definitivamente es errónea, pero pues esto es lo que publicó Michael Hines. Él es corresponsal en el Vaticano de LifeSite News el martes 17 de septiembre de este año 2024, y este cable ha sido traducido por la ACN México, la Agencia Católica de Noticias. Es una opinión equivocada, que sí sería muy necesario que el Papa Francisco emita un comunicado oficial o la Congregación para la Doctrina de la Fe que digan, ¿saben qué? Pues no todas las religiones llevan al verdadero Dios. Pero no se ha visto esta acción por parte del Vaticano, lo cual sigue ocasionando mucho rechazo. Entonces, pues ¿qué puedo concluir de esto? Que el Papa Francisco utilizó mal la expresión don de Dios. No es un don de Dios la diversidad de credos, aunque diga que es el libre albedrío, que por eso vendría a ser un don de Dios, porque es el libre albedrío. No, el libre albedrío no trabaja para que las personas tengan un credo falso, sino para tener la capacidad de discernir, conocer y adorar al verdadero Dios. Porque luego algunos piensan que ese libre albedrío es un libertinaje, o que ese libre albedrío responsabiliza a Dios del posible mal que pueda ejecutar el hombre en esa libertad. La libertad solamente existe en el bien. Creo que eso es lo que podemos aclarar de estas expresiones, y que si somos realmente católicos no creeremos que predicar el catolicismo sea algo malo o que pueda ocasionarle un daño a alguna persona en concreto. Sobre lo que había comentado con anterioridad, pues el budismo es una forma de ateísmo, el agnosticismo es una versión hipócrita del ateísmo. Pueden haber, fíjese, agnósticos creyentes, pero no devotos, ¿no? Porque muchos de los agnósticos se sostienen en una posición de decir, es que yo no puedo afirmar ni negar la existencia de Dios porque no sé. No sabes, o mejor dicho, no quieres saber, que es muy distinto. No quieres aceptar determinados hechos porque no te convienen, pero siendo más mañosos nosotros podemos decirle, bueno, pero con independencia de que tú no puedes afirmar o negar la existencia de Dios, ¿tú qué crees? ¿Que existe o que no existe? Y en caso de que diga que existe, pues será un agnóstico creyente. Y en caso de que diga que no existe, pues entonces será un agnóstico ateo. Y entonces, ¿para qué decirle agnóstico? Decirle ateo. Y al otro, ¿para qué decirle agnóstico creyente? Si es un creyente, pero una persona poco devota o poco instruida. Claro que en el mundo hay muchas falacias, hay muchos juegos de palabras para tratar de confundir a las personas. Entonces, espero que esto aclare en gran medida, y que pues una exhortación a que el vicario de Cristo, humildemente, una exhortación a que aclare que la única religión verdadera en la que están puestas todas nuestras esperanzas es en el catolicismo, no en el islam, no en el hinduismo, no en el sintoísmo, no en el reiki, no en el yoga, que también es una secta, no en Testigos de Jehová, en el protestantismo. Yo noto que el Papa Francisco tiene muchos problemas para de pronto rechazar, ¿no? Quiere como hacer esta función muy diplomática, porque a lo mejor de esa forma piensa que no va, que va a limitar los posibles problemas que tienen los católicos, que somos el grupo religioso más perseguido en todo el mundo. Pero yo no veo, francamente, que la posición del Papa Francisco esté representando un juego de ajedrez efectivo para mejorarnos pues la condición de vida o los alcances del catolicismo.
Creo que esa expresión de ser astutos como las serpientes porque nos han enviado entre lobos tiene también cierta limitante y nos indica que nosotros tenemos que ser más astutos que los enemigos para destruir sus credos, para refutar sus credos falsos. Y esto no es dicho de una forma de maldad o una conquista geopolítica o militar, sino la conquista de los corazones, las mentes y las almas de los demás, que es ofrecérselos o rendirlos a Dios. Eso es lo importante. Esa es la victoria de la fe, no una victoria militar ni una imposición, es una victoria de Dios, es una victoria de la verdad, es una victoria de lo que creemos y de nuestra participación en proclamar la verdad, que Dios nos pidió que proclamáramos el Evangelio, que curáramos enfermos, que mucha gente piensa que no podemos invocar a Dios para curar enfermos, y expulsar demonios, que eso es algo a lo que muchas personas le dan la vuelta también. Hoy en día muchos sacerdotes no están capacitados para lidiar con entidades malignas. Eso es algo lamentable. Muchos sacerdotes no creen en el demonio. Yo he escuchado a muchos sacerdotes que les dicen abiertamente a los feligreses, pues que no, pues que el demonio es un cuento, es una alegoría de que está cerca del pecado. No, es una entidad angélica, inteligente y peligrosa. Y aunque yo creo que nosotros no nos vamos a dedicar a hacer exorcismos, sí sería necesario conocer oraciones de liberación o incluso el mismo exorcismo para en un momento dado ejercerlo. Porque es una potestad, es una habilidad, es una aptitud, es un don de Dios, ahí se aplica, que nos ha dado Cristo, que nos proclamó, que nos exigió Cristo. Vayan, prediquen el Evangelio, curen enfermos y expulsen demonios. Son 3 cosas bien distintas, porque también ahora estaban diciendo algunos que las enfermedades eran los demonios. No, en la Biblia se hace una diferencia entre enfermedades y demonios. Es una cosa más compleja, ¿no?, a lo que nos estamos enfrentando. Por cierto que en tiempos del Papa León XIII, el Papa León XIII quería que los católicos mexicanos tuvieran la oración de San Miguel Arcángel como un medio para combatir al demonio. Pero a los pocos años después, en otro papado, la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues dijeron que no, que de ninguna forma los laicos podían aprender a expulsar demonios porque nombrar el maligno era algo peligroso. Yo digo que no es peligroso en tanto pues se expulse o ¿cómo se dice? Se llame o se enfrente a esos espíritus malignos con el nombre de Jesucristo, nunca a nombre o título propio, siempre con la protección de nuestro Señor Jesucristo, porque la Sagrada Escritura habla de la expulsión de los demonios con el nombre de Cristo. Entonces, pues pensar en todas las cosas que a lo mejor doctrinariamente la Iglesia ha ido perdiendo por tratar como de tener un discurso un tanto más adecuado a el mundo moderno. Yo creo que eso sí puede considerarse que tiene esa característica del Papa Francisco. O otros dirán, no es el momento para expresarse de manera contundente. Yo creo que siempre es buen momento para proclamar la verdad.